Saludos estudiantes, bienvenidos a LOC en Química General. Les habla su docente Carlos Andrés Martínez del Departamento de Ciencias Básicas. En el tema 2, relacionado con la teoría atómica y el enlace químico, abordaremos los conceptos relacionados con el enlace químico. Pensemos en lo siguiente: si los elementos no se pueden separar en sustancias más simples, ¿cómo están enlazados los átomos unos a otros en la naturaleza? Para poder generar este tipo de enlace, existen en la naturaleza tres tipos de enlaces químicos. Hablamos de los enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos. ¿Qué son estos enlaces? Son interacciones mediadas por electrones entre dos átomos en una estructura química. Dependiendo del tipo de enlaces que tengan los compuestos en la naturaleza, pueden ser clasificados como compuestos iónicos, compuestos covalentes o compuestos metálicos. Iniciemos entonces por el primer grupo, los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos son fuerzas electrostáticas que existen entre iones con cargas opuestas. Los compuestos iónicos casi siempre son el resultado de la interacción entre elementos metálicos, como los del grupo 1 y 2 de la tabla periódica, con elementos no metálicos, como los de los grupos 5, 6 y 7A de la tabla periódica, a través siempre de la transferencia de electrones. Para los compuestos iónicos, la tabla periódica es de gran ayuda para conocer la cantidad de electrones que puede ceder o ganar un átomo de un elemento. Asimismo, nos da información sobre la formación de los compuestos iónicos. Entonces es posible siempre formar compuestos iónicos entre las especies con carga positiva de la tabla periódica, ubicadas en el grupo 1 y 2, y algunos metales de transición con especies de carga negativa de los grupos 15, 16 y 17 de la tabla periódica. Estos números y signos que aparecen en la parte superior derecha de cada elemento químico corresponden al número de oxidación. Si a un átomo cuyo número de protones y electrones es igual, le quitamos o le agregamos electrones, se forma una partícula llamada ión. Un ión que ha cedido o perdido un electrón adquiere la carga positiva y se denomina catión. Tenemos el ejemplo del potasio, una estructura neutra, igual número de electrones, igual número de protones, y a través de la pérdida de un electrón queda con 19 electrones y 18 protones. Como observan, hay una carga positiva además, carga que se le confiere al elemento químico. Caso contrario, en el caso en el que se haya ganado un electrón de carga negativa, adquirirá entonces una carga negativa y se le confiere el nombre de anión. Tenemos el ejemplo del cloro. El cloro en su estado neutro tiene 17 protones y 17 electrones, y a través de la ganancia de un electrón quedaría con 19 electrones y 17 protones. Como observan, hay una carga además negativa, la cual se le confiere al anión. Nos movemos entonces al segundo grupo de enlaces químicos. Hablamos de los enlaces covalentes. El enlace covalente es el resultado de compartir electrones entre dos átomos. Compartir electrones entre dos átomos. Los ejemplos más conocidos de enlaces covalentes se observan en las interacciones entre los elementos no metálicos. La mayoría de los compuestos covalentes son de carácter no metálico. Tenemos el ejemplo clásico del hidrógeno, que tiene un electrón para compartir, y al formar el hidrógeno diatómico o molecular, se comparten dos electrones dentro del enlace covalente. Esta es la manera como los compuestos no metálicos alcanzan la configuración más estable. Pasamos entonces al tercer grupo de enlaces químicos. Hablamos de los enlaces metálicos. Un enlace metálico es el resultado de compartir electrones entre todos, es decir, todos los átomos de una estructura metálica. Cada átomo tiene una posición fija dentro de su estructura cristalina en el caso de los metales, y los electrones se comparten a través de una red o mar de electrones que bordea todos los átomos de la estructura metálica. A diferencia de los enlaces iónicos y covalentes, los electrones dentro de la estructura metálica son móviles. La naturaleza electrónica del enlace metálico le confiere ciertas características físicas,
al tipo de compuestos metálicos. Hablamos de una alta resistencia mecánica, una opacidad y brillo característico del brillo metálico de todos los metales, maleabilidad y ductibilidad, la capacidad de ser formado y deformado en láminas. Generalmente corresponden a materiales duros, presentan una gran conductividad eléctrica por la movilidad de los electrones a través de la estructura y térmica también por el mismo efecto de los electrones. Existe también un concepto bien importante relacionado con el enlace químico y es la electronegatividad, la cual es la capacidad de un átomo en una molécula o compuesto para atraer electrones hacia sí. Cuanto mayor sea el valor de electronegatividad de un átomo, mayor será su capacidad para atraer electrones. La gráfica mostrada en la parte inferior izquierda muestra la distribución de electronegatividad para todos los átomos de la tabla periódica. Cuanto mayor sea la altura del diagrama, mayor será el valor de electronegatividad, es decir, el elemento de la tabla periódica más electronegativo corresponde al flúor y el menos electronegativo corresponde al cesio. Esta propiedad se relaciona con la energía de ionización, la cual es la fuerza con la que el átomo se aferra a sus electrones, y la afinidad electrónica, que es la medida de la fuerza con la que un átomo atrae electrones adicionales. El concepto de polaridad del enlace en los enlaces químicos es útil para describir la forma en que se comparten los electrones entre los átomos, es decir, a través de conocer los valores de electronegatividad es posible definir el tipo de enlace químico que tiene una molécula o un compuesto. Cuando hablamos de la polaridad de los enlaces, nos referimos a las dos posibilidades que tiene un enlace covalente de estar distribuido. Para identificar qué es un enlace covalente y qué es un enlace no polar, tenemos que conocer los valores de electronegatividad de los dos átomos que forman el compuesto. Tenemos el ejemplo del flúor. En el caso del flúor, una sustancia diatómica homonuclear, mismo núcleo, los dos flúor, la diferencia de electronegatividades de los dos átomos que forman el compuesto es 0. Para el caso del ácido fluorhídrico, tenemos la diferencia de electronegatividades entre el flúor y el hidrógeno, da un valor de 1.9, y tenemos el caso del litio y el flúor, cuya diferencia de electronegatividades arroja un valor de 3. Se han establecido valores límite para definir si un compuesto es o posee un enlace covalente no polar, un enlace polar o un enlace iónico. Si la diferencia de electronegatividades es igual a 0, hablamos de enlaces covalentes no polares. Si la diferencia de electronegatividades se encuentra entre 0 y 1.7, hablamos de compuestos covalentes polar. Y si la diferencia de electronegatividades se encuentra o es igual a mayor a 1.7, hablamos de compuestos iónicos. De modo que si yo tengo una estructura o un compuesto diatómico que realice la diferencia de electronegatividades, puedo identificar qué tipo de enlace estoy formando. La tabla mostrada a continuación refleja el resumen de todos los enlaces químicos. Hablamos de enlace iónico, las representaciones son un catión y un anión. Hablamos de enlace covalente polar, donde hay un polo, un elemento es más electronegativo de otro. Y hablamos de covalente polar cuando los dos elementos tienen la misma electronegatividad. La formación del enlace en los enlaces iónicos se da a través de la transferencia de electrones desde el menos electronegativo hacia el más electronegativo. En el caso del covalente polar existe la compartición de electrones, sin embargo uno es más electronegativo que el otro, y en el caso del enlace covalente polar la manera como se comparten los electrones es equitativa. En el caso de los compuestos iónicos hablamos de cargas netas, es igual el número de cargas positivas a cargas negativas. En los compuestos covalente polar hablamos de cargas parciales, y en los covalentes polares no existe carga alguna.
El tipo de átomos enlazados en los compuestos iónicos corresponden a los compuestos metálicos, no metálicos. En los compuestos con enlaces covalentes polar hablamos de átomos diferentes a no metales, y en los compuestos con enlaces covalente polar hablamos de átomos idénticos o muy parecidos en su electronegatividad. El criterio para definir si es iónico, covalente o polar: si su diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1.7, hablamos de compuestos iónicos. Si su diferencia de electronegatividad está entre 0 y 1.7, hablamos de compuestos polares. Si su diferencia de electronegatividad es igual a 0, hablamos de compuestos covalentes apolares. Algunos ejemplos de cada tipo de compuestos: el NaCl, el cloruro de sodio, es el ejemplo típico para un compuesto iónico formado por un catión de sodio y un anión de cloro. El ejemplo de covalente polar está el ácido clorhídrico, cuya diferencia de electronegatividades está justamente entre 0 y 1.7, y tenemos el ejemplo del covalente apolar, en el cual los átomos son idénticos, de modo que la diferencia de electronegatividades es de siempre igual a 0. La última temática de este video habla acerca de las fuerzas de interacción inter e intramoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción o repulsión, en algunos casos, que existen entre las moléculas, mientras que las fuerzas intramoleculares mantienen juntos los átomos dentro de una molécula. La diferencia entre las fuerzas inter e intramoleculares reside en su prefijo. Hablamos de inter cuando hay interacción entre dos moléculas diferentes, interacción, o intra, adentro, cuando las interacciones corresponden a los átomos que forman esa molécula. Este tipo de interacciones intra e intermoleculares controlan la naturaleza química en cualquier sistema en el que haya la presencia de sustancias. De esta manera hemos llegado al final del tema 2 del LOC en química general. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.